de Imbabura, quien va a participar en este debate. Recordemos que se discute, se están realizando observaciones sobre el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley Presidente, orgánica de buenas tardes. Un transporte saludo a terrestre, todos los tránsito y colegas seguridad vial. asambleístas, compañeras, compañeros, y también a todos quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, a los ciudadanos y ciudadanas del país, en el debate de las reformas a la ley de tránsito y transporte. Esta ley tiene básicamente dos aspectos que no hay que perderse de vista, presidente, en este segundo momento del segundo debate, porque hemos tenido algunas ocasiones en que hemos estado a punto ya de concretar las reformas. Y al parecer este también no va a ser suficiente y va a necesitar otro y último momento. Me refiero a que esta ley necesariamente tiene que tomar en cuenta la protección de los ciudadanos en ese aspecto fundamental de el tránsito y transporte en la red vial del territorio, que es una responsabilidad del Estado regular. Y esta ley también tiene que ver con el aporte importante, indudable, al desarrollo socioeconómico del país, que implica la actividad del transporte público y privado en sus diferentes modalidades. Esos dos aspectos jamás deben perderse de vista en cualquiera que sean las reformas. Respecto a la protección de los derechos de los ciudadanos, no podemos dejar de señalar que una de las principales preocupaciones en las reformas ha sido el permanente incremento de los índices de accidentabilidad de tránsito en el país. No nos olvidemos, porque de pronto hoy por la pandemia, por las circunstancias que ha bajado, inclusive, ¿no es cierto?, el tránsito y ha estado en circunstancias de pare. Sin embargo, yo creo que los datos dan cuenta de que hay 4 causas que están ahí y que frente a ellos hay que establecer normas que regulen, al menos que logren frenar ese impacto que desprotege y que inclusive atenta contra la vida de los ciudadanos. El primero, exceso de velocidad. El segundo, conducir bajo efectos de sustancias psicotrópicas. El tercero, no respetar las señales de tránsito. El cuarto, no mantener la distancia con los vehículos que circulan por delante. Y un quinto, la responsabilidad del propio peatón cuando no respeta las zonas exclusivas. Frente a esto, presidente, frente a esto, aquí y en cualquier parte del mundo se implementan sistemas que permitan cumplir con 3 cosas, ¿no? Con 3 cosas que ha logrado dar cuenta de que su implementación en los diferentes escenarios, porque no es lo mismo estas políticas que se implementan, o sea, para la prevención en Europa que en Latinoamérica, o que en el caso de Ecuador. El nivel, la cultura inclusive es diferente, el nivel de la implementación tecnológica, el control inclusive de los organismos que utilizan ya otro tipo de mecanismos, o sea, es diferente. Por lo tanto, sí es importante evaluar cuánto de los mecanismos establecidos para la prevención, especialmente de estas causas de accidentes de tránsito, han dado resultados. Acá se ha operado con esta forma que es precisamente una de ellas, es la licencia de los puntos. Sí, ha sido evaluada y yo no creo que el quitarlo implique que está solucionado el problema. No creo, porque tenemos que advertir necesariamente de una incidencia, de una política de Estado permanente que haga incidencia para tener una cultura diferente frente a un problema que atañe a todos. Me refiero a la capacitación, a la concientización ciudadana y al control necesario que debe haber.
Se ha dicho acá que la ley establece y profundiza el tema de la educación, cuando se propone que las mallas curriculares incluyan seguridad vial, señales de tránsito y que además también la educación superior incentive la programación, la profesionalización de carreras respecto al tránsito y transporte, que haya campañas permanentes de difusión de los derechos, de la señalización, de la seguridad vial. Me parece importantísimo que se profundice en aquello. Igualmente que las escuelas de conducción, las escuelas que otorgan las licencias, profundicen en el tema de capacitación, se amplíe inclusive los horarios de estudio y de formación. Y en cuanto al control, precisamente se ha tomado esta modalidad de la licencia de puntos, que ha causado problemas. Claro, pues, mayoritariamente acá ya no estamos en campaña. Que alguien se pueda aprovechar de la campaña para tener más votos es otra cosa. Pero la responsabilidad hace 3, 4, 5 años estaba en el debate de la necesaria revisión de esta modalidad de la licencia de puntos, por lo menos de una evaluación hacia esa revisión. Por eso yo sí estoy de acuerdo, presidente. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que evaluar y dar cuenta, o sea, de que esta licencia o los puntos, mantener la licencia por puntos, o sea, no tiene y no ha tenido y no ha dado un mayor impacto en los objetivos que se ha propuesto y que tiene que ser realizado. Por eso, presidente, no se trata simplemente de eliminar, sino con qué lo vamos a reemplazar, qué se va a fortalecer como la política de control. Eso es lo que nos preocupa. En otros países no puede existir la licencia por puntos, pero existen mecanismos de control remoto utilizando la tecnología. En otros países, las propias cooperativas de transporte se autorregulan y se autocontrolan, tienen políticas para controlar inclusive a sus propios asociados. Entonces acá no podemos simplemente decir se elimina tal artículo, que estoy de acuerdo, lo ratifico, pero tenemos que al mismo tiempo delegar al Estado la responsabilidad de profundizar en el control con mecanismos más efectivos que no desprotejan al ciudadano. Y eso está haciendo falta, presidente, porque no es únicamente la eliminación. Tercero, presidente, en caso de eliminarse en este momento, porque puede ser que de pronto cualquier momento nos llamen a votación, la pregunta es, ¿estamos resguardando la seguridad jurídica o estamos respondiendo de manera muy concreta a ese anhelo, eliminar la licencia de puntos y dejar que la próxima asamblea reforme el Código Penal? Mientras tanto, seguirá vigente. Eso hay que decirle muy claro y frontalmente a la ciudadanía. Si hoy en la norma se elimina la licencia de puntos y no se elimina y no se reforma el Código Integral Penal, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Sí se debería hacerlo. Si es que esa es la intención, se debería igualmente reformar el Código Integral Penal, ya sea manteniendo las contravenciones de primera y segunda clase o ya sea eliminando de manera definitiva para todo. Pero lo contrario significa simplemente, como alguien decía, que eso sí no estoy de acuerdo, que porque aprobemos o eliminemos la licencia por puntos, la asamblea va a salir cargada en hombros. No, estamos equivocados. O sea, estamos a 15 días de culminar este periodo y hay cosas importantes en donde claramente la ciudadanía sabe en qué se ha cumplido y en qué no se ha cumplido. Respecto, la compañera Chacón había hecho unos dos planteamientos. A mí me parece fundamental. En la reforma de esta ley, a estas alturas, en plena pandemia, tiene que tener un régimen de transitorio en donde la reactivación económica, porque esta ley contribuye de forma directa al desarrollo socioeconómico del país y deberíamos realmente tomar en cuenta, una de ellas ya lo dijo la compañera Chantón,
para que precisamente en una disposición transitoria, la vida útil de las unidades, o sea, no se exigirá en condiciones normales, no estamos en condiciones normales. Hay un frenón, hay un pare económico en todo el país y fundamentalmente de la movilidad. Y cuando hablo de movilidad, transporte afectado que no puede cumplir con la normativa vigente y que es importante que esta norma establezca un régimen transitorio no solo para las deudas, para el cumplimiento de esta normativa que se advierte se tiene que cumplir cada periodo y que ahora por la reactivación económica se verían imposibilitados. Una flexibilidad en el uso del transporte de las diferentes modalidades. Claro que se puede hacerlo. Y obviamente de carácter temporal, sin afectar los unos a los otros, porque acá no se trata de perjudicar a los del sector del transporte turismo para beneficiar a los escolares. No, se trata de entender el momento en que vive el país y que necesitamos realmente una norma que dé mayor flexibilidad. Que hay que flexibilizar el tema respecto de las revisiones, o sea, que toca hacer cada año. Esa propuesta transitoria o ese régimen transitorio que contribuya a una reactivación económica efectiva me parece importante. Estamos, presidente, en momentos en donde la tecnología nos va a permitir implementar políticas de capacitación, de concienciación, de control que cumplan estos dos objetivos que persigue esta ley. Vivimos el momento de las plataformas digitales, vivimos el momento del transporte sostenible, que tenemos que avanzar hacia eso, vivimos el momento en donde no solamente el transporte de los motores, sino también, o sea, el transporte, los biciusuarios, una serie de alternativas, o sea, se plantean y por lo tanto necesitamos dar a los organismos competentes las responsabilidades, inclusive de desarrollar política pública. Yo creo que en ese momento estamos. Si lo podemos hacer de manera responsable, lo hagamos en estos 15 días que nos quedan, pero no atropellemos en este momento porque de pronto saldrán con la sonrisa unos, pero también otros saldrán con la insatisfacción. Y finalmente, presidente, mezclar en esta ley política tarifaria. Yo respeto mucho al compañero Arias, que conoce el sector y todo, pero realmente no podemos en esta ley avalar, por ejemplo, una subida de pasajes, o no podemos avalar la permanente subida de los combustibles. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué nos vamos a meter? Aquí no estamos en esas condiciones. Mire, o sea, lo que podría generar precisamente que en estas circunstancias se apruebe de pronto una política en donde ya estemos a lo mejor dando cuenta de que la política de ajustes de los combustibles está bien hecho y que por eso estamos justificando la revisión de las tarifas. Miremos un poco con la responsabilidad que merecen estos temas y evitemos realmente, porque todos queremos, porque aquí se ha manifestado, todos tenemos voluntad de que esta reforma contribuya a mejorar las condiciones del sector, a garantizar y a restablecer también los derechos de los choferes. Yo sí creo, porque muchos de ellos han sido afectados con estas políticas y hay que reconocerlo y hay que cambiar y hay que proponer cambios importantes. Y en eso estamos, presidente. Cuente con los votos, pero atropellar, mezclar o sacar provecho particular de grupo y sin pensar que esta ley debe responder a proteger los derechos de los ciudadanos y a facilitar la actividad económica productiva del país, tomando en cuenta también los derechos de transportistas y de choferes. Yo creo que el justo medio y el equilibrio hay que encontrarlo, presidente, si es que se puede, repito, en estos 15 días, ojalá en menos tiempo, buscar esos consensos.
cuente con ese apoyo y con esa apertura, presidente, para entender el momento en que estamos pasando y la necesidad de aprobar esta ley. Muchísimas gracias. Allí teníamos la intervención de la asambleísta por Imbabura, Silvia Salgado, quien además solicitó que se tenga mucha más responsabilidad al momento de presentar las diversas observaciones y contemplar cuál es el ámbito y hasta dónde podría llegar esta norma. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén Marín. Como escuchamos al presidente